El impacto del COVID-19 presenta una gran oportunidad para hacer un cambio drástico en las estrategias de desarrollo social y económico en nuestro país. Hoy en Ahora Futuro México y el Mundo profundizamos en ello, en cómo hacer de la crisis una buena oportunidad para el desarrollo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. La mayor recesión que hemos tenido pues, en 50 años, 70 años, ya hasta la comparación es medio rival. Sí va a agravar nuestros problemas de pobreza, sí va a agravar nuestros problemas de desigualdad y sí va a hacer que, a menos de que tomemos acciones realmente profundas y serias, perdamos 10 años. Okay. Y la reflexión que tenemos que hacer aquí, Enrique, es si en medio de esta tragedia, esta no debe de ser la oportunidad para un replanteamiento profundo. De aquí no vamos a salir con esta medida y esta medida. No alcanza. Aquí necesitamos un replanteamiento profundo. Lo primero, lo fundamental, es asegurar a todos los mexicanos el acceso a la salud, a la educación de calidad, así como a la alimentación y a una óptima seguridad. Pero eso no basta. Como hemos venido señalándolo en episodios anteriores, en México las leyes buscan proteger a los trabajadores y a las empresas pequeñas, con muy buenas intenciones, pero con malos resultados. Incentivan a que las empresas busquen contratar menos gente o a contratar por fuera de la ley y de su protección. Al incentivar la empresa pequeña e improductiva, nuestras leyes reducen la demanda de trabajadores mejor calificados y bien pagados. Por ejemplo, una panificadora grande le da empleo a abogados, a ingenieros, a mercadólogos, mientras que las panificadoras pequeñas ofrecen empleos con salarios mucho más precarios, pues no necesitan trabajadores calificados y no pueden ofrecer más. Es importante ajustar nuestro marco jurídico para que las empresas y los trabajadores tengan muy claro qué les conviene y que sean formales, crecer y adoptar prácticas cada vez más productivas, que no se conformen con poco, ni quieran mantenerse lejos de todo proceso burocrático. Además, es necesario dotar de mayor autonomía a los estados y a los municipios. Probablemente las explicaciones de la pobreza en Chiapas son, incluso dentro de Chiapas, unas son las de Los Altos, otras quizá la parte de Tapachula, son probablemente diferentes de las explicaciones de la pobreza en Ciudad Juárez. Vamos a aplicar los mismos programas y las mismas políticas en Chiapas, en Oaxaca, para enfrentar la pobreza que las que enfrentamos en Ciudad Juárez, que estás al lado de los Estados Unidos y estás compitiendo en otro mercado. Un poco, ¿qué opinas de eso? Tienes razón. Yo creo que hay que poner en la mesa. Hay un conjunto de causas que son genéricas, sistémicas, por llamarlas de alguna manera, porque la mayor parte de la legislación en materia de seguridad social, de la ley del trabajo, del impuesto sobre la renta, es legislación federal que cubre a todo el territorio. Claro. Entonces, esas son causas sistémicas, pero también hay características locales de la pobreza que deben de ser consideradas. Debemos de sumar también la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para complementar esas soluciones con esfuerzos adicionales que estén trajes a la medida. Los países del sudeste asiático han crecido de forma exponencial gracias a que mejoraron significativamente la educación de sus poblaciones y a que crearon leyes que favorecen la inversión, la creación de empleos, el hacer negocios y el comercio internacional. En vez de ser proteccionistas, apostaron por aprender la tecnología más avanzada del resto del mundo. En esa región, y hace no tantas décadas, había territorios mucho más pobres que varios lugares de Latinoamérica. Hoy en día, algunos de esos países son los que tienen mejor acceso a alimentación, a servicios de salud y educación, a vacaciones, a vivienda y a los mejores salarios del mundo. Basta con ver los casos de Singapur y de Corea del Sur.
Si nos retrocedemos hasta el año 1960, es decir, no hace tanto tiempo, prácticamente 50 años, pero no es tanto tiempo, en un lugar como Singapur, por ejemplo, la cantidad de baños que había era de 1 por cada 7 familias. Un lugar muy pobre, era un lugar donde la miseria era la norma general. Hoy es uno de los lugares más ricos de la Tierra. Y no solo es el caso de Singapur, es el caso de Taiwán, es el caso de Corea del Sur, es el caso de toda Europa del Este y muchísimos países. La era digital nos permite precisamente superar ciertas barreras que hasta ahora habían sido insalvables. La primera sensación que tuve cuando llegué a América Latina es qué parado está todo. Es decir, me acuerdo que la primera vez que pisé América Latina fue en Colombia y procedía del continente asiático, y en el continente asiático lo que veía era ciudades en ebullición, empresas creciendo en países de renta equivalente. Y cuando me encontré en América Latina me di cuenta de que todo estaba muy parado. Y yo creo que, Enrique, la clave es preguntarse por qué. Es decir, ¿qué hace que América Latina esté tan parada? Y yo, por ejemplo, tengo una experiencia personal, y es que estuve residiendo en Chile una temporada y, honestamente, todo era difícil. Quise contratar una línea de internet y no podía porque era extranjero. Quería realizar determinadas operaciones y eran complicadas. Tenía que irme a hacer una cola y esperar muchísimo tiempo. Todo es complicado, todo es pesado, hay muchísimos trámites, muchísimos requerimientos y también, en algunos casos de América Latina, mucha informalidad porque las condiciones también sindicales, de regulaciones laborales e impositivas no son buenas. El mundo cambia cada vez más rápido y si se protege a la gente en lugar de ayudarla a adaptarse a los cambios, el resto del mundo cambiará. Nos quedaremos rezagados y tendremos que resolver más y más problemas de los que actualmente enfrentamos. Y a lo mejor ahí lo que hay que preguntarse es cómo facilitar esos cambios. Y si castigamos los cambios, Enrique, no es la mejor vía para hacer que el proceso de transición sea más corto. Cómo hacer que las transiciones sean menos dolorosas, cómo sean que los cambios duren menos, pero también cuando te pasas de proteger contra los cambios, pues no hay cambios, ¿no? Y claro, seguramente lo que nos pasa, ¿no? Oye, vamos a proteger al sector laboral contra los cambios, los proteges tanto que no hay cambios, ¿no? No hay inversiones, no hay no, pues aquí no hay riesgos, pero no hay riesgo de que tengas un trabajo. No hay claro, riesgo, exactamente. No hay menor riesgo de que nadie quiera invertir. No hay riesgo de que vayamos a crecer económicamente mucho. Esos riesgos no existen, ¿no? Sí. Por proteger tanto, eliminas el correr riesgos y pues sí, la vida y la economía riesgos. O sea que sí tienes toda la razón. O sea, los ritmos de crecimiento son otra cosa, pero el ritmo de crecimiento no es más que la consecuencia quizá de una mentalidad, ¿no? De un miedo al cambio. Y que quizá la política en nuestros países, aunque cosa rara, te venden el cambio. Te venden el cambio. Pero probablemente en los hechos no hay tantos cambios. Pero luego no lo aplican. ¿Qué más viste de diferencia entre lo que viste en Asia y lo que ves en América Latina? En Asia, por ejemplo, son países abiertos a la inversión extranjera, que la llaman, que entienden que traer capital extranjero, que traer profesionales extranjeros, que traer know-how y empresas extranjeras es un paso indispensable para poder crecer y desarrollarse. Porque al final tú puedes tener tu sector industrial, pero si tratas de protegerlo, tu sector industrial, si no cuenta con la tecnología, no cuenta con el know-how y no interactúa, interopera con el resto del mundo, se va a quedar anticuado. Y en el momento que se queda anticuado, has perdido. Porque ya lo único que vas a poder hacer es tratar de mantenerlo mediante subsidios públicos, mediante medidas preventivas, de regalos, ¿no? Pues establecemos un arancel para que no compitan, pero el problema del arancel es que lo tienes que establecer porque tus empresas no son capaces de competir. Y si no son capaces de competir es porque no son productivas. Y eso significa simple y llanamente que no generan riqueza. Y entonces no puedes pensar que tu país se va a desarrollar, que la gente pobre va a dejar de ser pobre, porque si no tienes ese tipo de industrias competitivas, has perdido la batalla. Y lo que yo me encontré en Asia es precisamente eso. En Asia invitan a los profesionales de todo el mundo, invitan a operar a las empresas de todo el mundo. Es fácil realizar negocios, es fácil asetarse. Yo me puedo establecer en un lugar de Asia y comerciar con todo el planeta. Puedo comprar y vender prácticamente sin ningún problema. En gran medida, el éxito de China es precisamente ese. China se ha convertido en el gran ensamblador del continente asiático. China importa un montón de inputs de Vietnam, de Corea del Sur, de Indonesia, de Filipinas, de la India, los procesa, los ensambla y los exporta. Y al final se produce una cadena de producción en todos estos países que genera una economía creciente en todos ellos, ¿no? Y entonces se ve muchísimo dinamismo, muchísimo dinamismo. Es decir, visitar una ciudad de Asia es ver rascacielos en construcción, ver infraestructuras públicas, ver infraestructuras de transporte público que facilitan las economías de escala en las ciudades. En cambio, cuando vas a América Latina lo que te encuentras es embotellamientos, tráfico desmedidos y donde todo, y lo siento de veras decirlo, es muy difícil. Una buena parte de la educación debiera de ser, más que a veces la beca en ciertas escuelas,
unos 15 días que pudiera el gobierno pagarle a muchos de los estudiantes mexicanos, chilenos, colombianos, con 15 días, un viajecito a Asia, con 15 días. ¿Por qué? Porque te das cuenta de esos cambios, de esas diferencias tan dramáticas, y pues probablemente regresaría uno con la idea de decir, pues ahora sí déjame entender qué podemos hacer para que cambiemos. Con 15 días de ir a ver el mundo. Y eso es justamente lo que nosotros en este programa de Ahora a Futuro, México y el mundo, tratamos de hacer, o sea, mostrar que ese mundo existe. Ese mundo no es una utopía, ese mundo está ahí. Para nosotros es futuro, para otros ya es presente, pero si nosotros no nos subimos a eso, las diferencias van a ser espectaculares. Entonces, todos estos discursos de la desigualdad y las diferencias, que además son reales, pues lo único que van a hacer es que se van a acentuar, porque las diferencias son más grandes. Creo que la primera gran ventaja del mundo digital es que las fronteras desaparecen. En este caso, por ejemplo, un chico de Colombia, un chico de México, un chico de Venezuela, de repente puede competir de tú a tú para convertirse en un proveedor de una empresa norteamericana, de una empresa española, de una empresa francesa. Tú a tú, porque la red ha hecho que las distancias desaparezcan, y lo que era impensable hace unos años, hoy puede ocurrir. Y de hecho, es que ocurre y pasa, ¿no? Porque hoy nos encontramos, por ejemplo, como hay enormes marketplaces, por ejemplo, de freelance, donde puedes contratar pues todo tipo de desarrollos informáticos, audiovisuales, y te encuentras que hay muchos jóvenes latinoamericanos que están ofreciendo sus servicios ya no solo a empresas de sus países, sino a empresas de países con rentas mucho más altas que están dispuestas a pagar mucho más. Realmente tu país puede ir mejor, puede ir peor, pueden estar las cosas más fáciles o más difíciles, pero gracias a la era digital ya no dependes exclusivamente de lo que ocurra en casa, sino que tienes acceso a todo el mundo. Y creo que es una oportunidad fantástica para países como por ejemplo los países latinoamericanos, ¿no? Que tienen muchísima gente joven, que donde es relativamente fácil formarse y donde simplemente hay que ponerle ganas, hay que atreverse, hay que lanzarse y decir, ya no juego solo en mi casa, ya no juego solo en mi barrio, en mi ciudad, sino que lo que aspiro es a jugar a todo el mundo. La estrategia para disminuir la pobreza que ha seguido nuestro país en las últimas décadas ha dado algunos resultados positivos, pero francamente es insuficiente. Se mejoró, por ejemplo, el acceso a la alimentación, a la educación y a la salud de los más vulnerables, pero no hemos logrado ofrecer mejores empleos. Para brindar mejores oportunidades laborales y de emprendimiento a todos, México tiene que adoptar algunas de las prácticas que han funcionado en Asia, en Europa y en Norteamérica, en nuestra región también, así como en contadas localidades de África y de América Latina. Se deben asegurar los mínimos de educación, de alimentación, de salud, de conectividad digital y seguridad para todos. Al igual que las leyes que faciliten hacer negocios, invertir y comerciar internacionalmente, al tiempo en que se incentiva a las empresas a contratar trabajadores formales, a crecer y adoptar mejores prácticas y tecnologías más productivas. Si queremos que los mexicanos tengamos mejores servicios, mejores empleos y más herramientas para alcanzar estas metas, es necesario dinamizar la economía, pues las barreras terminan por beneficiar solo a unos cuantos. Debemos hacer esto en un contexto de mayor corresponsabilidad, en el que ataquemos la injusta desigualdad de capacidades y de oportunidades, así como la inercia que fomenta su incremento. Trabajemos por un piso parejo y un mundo más incluyente y sustentable en todos los sentidos.